Hola, ¿qué tal amigos? Pues qué gusto saludarlos, Estrellita Fuentes, analista. Y miren nada más qué personaje tengo el día de hoy de invitado con quien vamos a platicar. Está pues de visita aquí en el estado de Michoacán, el licenciado Ulises Ruiz Ortiz. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, Bienvenido a Estrellita. Michoacán. Gracias y agradecerte mucho el espacio. Sé que están creciendo mucho en el posicionamiento. Yo espero que más allá de Michoacán y de todo Michoacán. Así Y esperemos. les deseo mucho éxito, todo el equipo. Muchas gracias, Gracias licenciado además por Ulises. recibirme. No, pues gracias a usted por el espacio. Está presentando su Estamos libro. presentando el libro por el rescate de México. ¿Y de qué hay que rescatar a México, licenciado? Pues de la inseguridad. México es un país inseguro. El 40% de la delincuencia organizada tiene tomadas regiones del país. Hay que rescatar a México en su economía. Hay pérdida de empleos por el mal manejo de la economía en el país. Hay que rescatar a México de la pandemia con responsabilidad, con mucho más seriedad de lo que lo está haciendo el gobierno de la República. Estamos llegando casi a 500,000 de muertos, de mexicanos muertos. Y no es que tenga la culpa el presidente de la pandemia, pero sí de la irresponsabilidad en su combate. Estamos hablando de una nueva política de desarrollo social que le dé trabajo y proyectos productivos a la gente y no dádivas que no solo ofenden a los mexicanos y los vuelven un instrumento electoral y un instrumento de corrupción, cuando puedes generar trabajo, cuando puedes darles proyectos productivos que ganen mucho más de lo que son las dádivas y se incorporen a la economía nacional. Y muchos otros temas que tocamos. Es un libro que Hay que mostrarlo, licenciado, para que critica muy fuerte las políticas del gobierno federal, la falta de un plan nacional de gobierno, pero también tiene propuestas de qué hacer, cómo organizarnos y sobre todo los proyectos de desarrollo para que el país pueda volverse un país con empleos, un país seguro, un país con un sistema de salud, un país que le dé vivienda a los mexicanos. Y me parece que hay mucha claridad en lo que debemos de hacer y cómo organizarnos, porque el reto, la hoja de ruta es el 2024, que es el que nosotros percibimos como el año de derrocar a este populista caudillista que es López Obrador, que nos regresa 50 años en el país, sin un plan de la nación, solo ocurrencias, y en ese sentido vamos a caminar el país completo. Hoy iniciamos en Morelia, Michoacán, vamos a recorrer prácticamente el país en su totalidad y vamos a hablar del libro, vamos a hablar de las propuestas, pero también nos vamos a ir organizando para ganar la presidencia de México, para ganar los estados de la República, los diputados, congresos, ayuntamientos. ¿Buscará Ulises Ruiz la presidencia en el 2024? Mira, vamos a caminar, vamos a ver qué dice la gente. A mí me han preguntado, yo les digo que el candidato nos los vamos a encontrar en el camino recorrido. Me parece sí que debe ser una gente que tenga mucha claridad, que tenga mucha firmeza, no tenga miedo, porque hay que hacer cambios de fondo, hay que regresar a muchas cosas que se destruyeron en estos primeros 3 años de gobierno de López Obrador y hay que enfrentarlos muy claramente con la organización de la sociedad, con los colectivos ciudadanos, empresarios, campesinos, obreros, organizaciones sociales, y ojalá los partidos políticos también se sumen a este Frente Nacional. Veo una crisis en los partidos políticos de oposición, veo una oposición muy pulverizada, no están haciendo las reformas que se requieren, pues los grandes partidos mexicanos que son el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano está haciendo sus pininos, está caminando, no le fue mal, pero aquí se trata de un frente nacional para poder derrotar a quien imponga López Obrador en el 2024, ¿no? ¿Se sigue considerando usted, licenciado, priista? Bueno, mira, me expulsaron del partido porque lo tomé. No Digo, estoy de corazón. Sí, no estoy de acuerdo en cómo se hacen las cosas en el PRI. Me parece que si el PRI no tiene un cambio radical, va a desaparecer o se va a volver un partido bisagra. Me hicieron un procedimiento tramposo, me expulsaron, pero no me preocupo porque hablo con más priistas y con más mexicanos que el propio dirigente nacional. Tengo mucho más comunicación. No es un asunto del PRI el libro, es un asunto del país.
Me parece que el PRI debe ir más allá de lo que son solo los intereses de los dirigentes, y si logramos que la sociedad, que la gente en el país se sume a este frente nacional, vamos a lograr recuperar espacios importantes para hacer los cambios que México requiere. ¿Caminaría entonces usted por la vía independiente? Es una posibilidad. O si lo invitara algún partido político como Movimiento Ciudadano, ¿usted lo consideraría? Mira, a mí me parece que debe ser un frente nacional. Ahorita hay una coalición PRI, PAN, PRD. Tiene sus riesgos ahorita el voto por la reforma, la contrarreforma eléctrica que está planteando el presidente, que nos regresa 50 años a un esquema que ya no es real, con un debate de si estás con Cárdenas, López Mateos o estás con Salinas. Me parece que hay que estar con México, con la generación de empleos, con la generación de energías limpias, en la globalización y en la competencia que hagan que se abaraten los precios, sobre todo a sectores que lo requieren. Y para eso los monopolios no son una buena señal. El que demagógicamente se diga que es propiedad de los mexicanos, todos los recursos son propiedad de los mexicanos, pero una cosa es que sean propiedad de los mexicanos y otra cosa es que sea propiedad del gobierno, que ha sido muy mal administrador, y hemos visto en estos últimos 3 años cómo las empresas públicas son un jaladero de dinero y siguen prácticamente en quiebra, como Petróleos Mexicanos, como la propia Comisión Federal, que no se ha actualizado, que no participa en la generación de energías limpias. Entonces, no es un debate demagógico como el presidente lo quiere enseñar, sino es un debate para que México tenga seguridad, paz y seguridad a los mexicanos, un buen plan de seguridad, porque la Guardia Nacional y el esquema de seguridad del presidente ya fracasaron, ya no va a poder él en los próximos 3 años sacarlo adelante. En economía se pelea con la mayoría de los empresarios, que son los que generan el 90% de la inversión del país. En desarrollo social es una ofensa lo que se hace con los mexicanos cuando pueden trabajar en invernaderos propios de ellos, a fondo perdido, con la capacitación de vida, granjas piscícolas, camaronícolas, turismo alternativo que es muy de las comunidades indígenas, y una infraestructura que tienes que corregir de elefantes blancos que está haciendo en el país, como es el Tren Maya, que puede ser un tren de carga para sacar los productos de los agricultores, de los ganaderos y de otros rubros del sureste a precios mucho más baratos, y que llegue a Tamaulipas, el tren por todo el Pacífico, el tren en las Baja Californias, proyectos que pueden enderezarse, pueden reconvertirse, porque no van a funcionar como lo está haciendo el presidente. La refinería de Dos Bocas, que puede ser un centro de energías limpias, o un centro de distribución o de licuado incluso del mismo Pemex. La autopista que se requiere de Coatzacoalcos a Salina Cruz, hoy nada más se está ampliando, no es la solución para este corredor industrial que debe ser con recintos fiscalizados, el corredor Coatzacoalcos-Salina Cruz. El presidente habla de 10 parques industriales, no hay nada, no hay nada. Llevan el 20% de las vías del tren, no van a terminarlo. La central avionera del norte, como le llamo yo a Santa Lucía, pues es un aeropuerto regional que puede ser un aeropuerto de carga, seguir siendo militar, o bien de aviación privada, y recuperar el proyecto de Texcoco, que va a meter el 3% del Producto Interno Bruto del país, que va a ser un aeropuerto de los 10 primeros en el mundo, que va a posicionar a México dentro de los 10 países más desarrollados del mundo. México tiene todo para ser una potencia mundial. Entonces hay que retomar esos proyectos, enderezarlos, reconvertirlos, y hay que hacer más proyectos. Por ejemplo, la ruta Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que puede ser una autopista de Lázaro Cárdenas hasta Tapachula, Chiapas, todo el potencial que tenemos de las costas bellísimas de Michoacán, de Guerrero, bellísimas en Oaxaca, en Chiapas, que no se está explotando, que hubiera sido mucho más, porque además pasa por las zonas de pobreza, pasa por las zonas indígenas, pasa por las zonas tomadas por la delincuencia organizada, y donde puede ser una autopista de 4 carriles concesionada a la iniciativa privada, que le dé otra posibilidad a estos 4 estados de la República. Y como eso, cada región tiene sus potencialidades. Los 2 Méxicos, el México industrializado, el México de la producción y el México de las carencias, que tienen todo un potencial, te repito, turismo ecológico en las sierras, los alimentos estos artesanales y orgánicos que están de moda, que los están pagando muy bien en el mundo,
que pueden ser un potencial de las comunidades, los proyectos productivos para producir chile a través de invernaderos, jitomate, calabaza, tantos productos que se pueden producir en esos centros, en lugar de estar recibiendo dádivas que no van a alcanzar, que no van a sacar al país de las carencias, que no van a lograr, porque lo único que se hace, hoy hay 4 millones más de pobres en México en estos 3 años de gobierno de López Obrador, y si seguimos por el mismo camino equivocado, nos va a entregar en el 2024 un país devastado, un país colapsado en economía, en seguridad, en desarrollo social, en el combate a la pandemia, y me parece que hay que rescatar a México de eso. Y eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Licenciado, por último, desafortunadamente está muy denostada la figura de la clase política, del político. La gente a veces los mitifica como santos o como demonios también a los políticos. ¿Dónde se encuentra Ulises Ruiz? En la política normal, Estrellita, la que debe ser, a mí me parece que no hay ni buenos ni malos. A mí me parece que hay una enorme claridad de lo que hay que hacer en México. Hay una enorme claridad de propuestas de lo que tenemos que hacer para transformar a México. México es un país de jóvenes, puede ser una potencia mundial, está rodeado de mares, tiene regiones en todos los estados de la República potencialmente que pueden transformar la vida de los pueblos. Y lo que hay que hacer es hacerlo. Hay que hacerlo con una enorme claridad, hay que hacerlo con los colectivos ciudadanos para que sean ellos los que definan el rumbo a seguir del país y no en consultas demagógicas, patito, como las que el presidente trata de suplir la presencia del Congreso o trata de justificar las imposiciones que está haciendo, te repito, de elefantes blancos que no van a dar resultados para el país. ¿Y ya probó el mezcal michoacano? ¿Cuál es mejor? Ah, es muy bueno. ¿El mezcal michoacano o el de Oaxaca? A ver, sáquenos de la duda. Todos los mezcales son muy buenos. Lo que pasa es que Oaxaca produce el 96% del mezcal, tiene pues, muchísimas especies de agaves, es un mezcal reconocido internacionalmente, pero qué bueno que ya hay otros estados de la República que están creciendo en la producción de mezcal. Es otra oportunidad para que las comunidades indígenas, los productores indígenas, que son la mayoría, ¿sí?, también salgan adelante y tengan mejores recursos. Es parte de ese México que te digo que hay que integrarlo a la economía y hay que quitarnos ya el estar dando dádivas que se pierden, que no sacan de la pobreza, que mediatizan a la población, que ofenden a la gente que vive en las carencias y que sobre todo no logran sacar de la pobreza al país. Licenciado, pues muchas felicidades, muchas gracias por esta entrevista y aprovechamos, mi querida Luisa, si me permites, su libro. Queridos amigos, quiero platicarles que el licenciado Ulises Ruiz les va a obsequiar un libro autografiado personalmente por él para que, bueno, pues les vamos a explicar a través de mi página, Estrellita Fuentes, analista. Ah, van a ser 2 libros. No, pues excelente, qué generoso de su parte, mi querido licenciado. Les vamos a explicar la dinámica de cómo van a ustedes concursar para poder obtener estos libros que están interesantísimos. Imagínense una radiografía, un diagnóstico acerca del país, una propuesta muy clara que hace el licenciado Ulises Ruiz y bueno, pues ustedes van a poder acceder a un libro autografiado personalmente por el licenciado Ulises Ruiz. Así es que están muy atentos a través de mis redes sociales para que, pues bueno, puedan obtener uno de estos libros. Licenciado, muchas gracias. Estrellita, y además www.ulisesruiz.com. Exacto, era lo que le iba a decir. Puedes bajarlo de forma gratuita en el teléfono celular. Y bueno, pues sabemos a los que nos gustan los libros, claro, licenciado, claro, porque el placer de leer. Oiga, ¿usted lee? ¿Le gusta leer? ¿Qué tipo de libros anda leyendo ahorita? ¿Qué está leyendo ahorita? Ahorita estoy metido en lo que es política, estoy preparando otro libro que espero presentar en unos 2 meses, también sobre la situación del país y mi visión de este gobierno de la República. Y a lo mejor hablamos un poquito del PRI también en algunas notas que estamos preparando. Así es que ya saben, amigos, para que sigan la agenda del licenciado Ulises Ruiz, métanse a su página para que ustedes estén al pendiente de su agenda, puedan descargar el libro de manera gratuita y bueno, a los amigos de los otros estados de la República que estén interesados en dialogar con él, en participar en estas mesas, en estos foros de discusión acerca de la situación de México y ustedes quieren encontrar un foro, una manera de expresarse, de llevar
llevar sus propuestas, sus ideas. Bueno, pues el licenciado Ulises Ruiz les está ofreciendo precisamente la oportunidad para que lo hagan. Y bueno, pues aquí está iniciando en Michoacán. Estamos en estos momentos en la casa natal de Morelos. Imagínense ustedes un lugarzazo impresionante, muy lindo, ya se ve al fondo pues nuestro héroe nacional. Así que, bueno, pues el licenciado Ulises Ruiz está emprendiendo esta nueva cruzada, este nuevo diálogo para México desde Morelia, Michoacán. Licenciado, pues agradecerle muchísimo los libros. Un saludito para los amigos que nos están viendo. Un saludo a Michoacán. Siempre estamos arrancando aquí en Michoacán. Siempre he tenido muy buena suerte en Michoacán y he aprendido mucho de política, de sensibilidad. Se parece mucho a mi estado de Oaxaca, obviamente con menos rezagos que en Oaxaca incluso, y siempre venimos a tomar el oxígeno de Michoacán para emprender estas batallas como la que vamos a dar en el país. Excelente. Licenciado Ulises Ruiz, Estrellita, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Un saludo a todos los amigos, nos vemos muy pronto. Saludos.